Saludos ingeniero, a continuación vamos a realizar la explicación de la red Profibus y Profinet que montamos con la ayuda de TIA Portal, PLC SIM Advanced, la versión 3.0, y también como un proceso físico hemos usado un control de nivel PID en Factory.io. Lo primero que realizamos es montar tres PLCs en PLC SIM Advanced. El PLC 1 con dirección 192.168.0.20, PLC 2 192.168.0.21 y PLC 3 192.168.0.22. Una vez montados los tres PLCs, lo que procedemos a hacer es montar los PLCs de la serie 1500 en el TIA Portal. Para ello también agregamos un PC System, que en este caso viene a ser nuestro SCADA, en donde se puede verificar, y también vamos a controlar el proceso del Factory.io. Como hemos visto en prácticas anteriores, se debe realizar las tres configuraciones que se realizan en los PLCs. En este caso, la número 1 es agregar una dirección IP. La número 2, vamos a activar las marcas de ciclo de los PLCs. Y el paso número 3 es activar el acceso vía comunicación PUD/GENT del interlocutor remoto. Una vez entonces configurados los tres PLCs, lo que vamos a realizar es esta comunicación mediante el Profinet. Del PLC 1 se va a enviar datos a PLC 2, del PLC 2 se va a enviar datos al PLC 3, y del PLC 1 se va a enviar datos al PLC 3. Asimismo va a haber una comunicación de regreso en donde el PLC 3 va a enviar datos al PLC 1. Para ello vamos a utilizar los bloques de funciones tsend y TRCB. Entonces lo primero que se hace es crear datos en cada uno de los PLCs. Para ello tenemos un bloque de datos TRCB, el cual es el que va a recibir, en este caso va a recibir en el PLC 1 del PLC 3 cuatro datos de tipo Word. También, como vimos, debemos tener en el PLC 1 dos bloques de SEND y uno de TRCB. Entonces, en este caso, vamos a enviar así mismo al PLC 2 cuatro datos de tipo Word, y de igual manera vamos a enviar al PLC 3 cuatro datos del tipo Word. Lo mismo que hemos hecho en el PLC 1 vamos a hacer en el PLC 2. En el PLC 2 de manera diferente lo que se tiene es un bloque de TRCB y un bloque de tsend. Entonces debemos tener datos de TRCB, que en este caso, como va a recibir el PLC 1, entonces van a ser igual cuatro datos de tipo Word, y vamos a enviar cuatro datos de tipo Word al PLC 3 mediante la función tsend. De igual manera, en el PLC 3 se tiene dos bloques de datos TRSB y un bloque de datos tsend. En el bloque de datos TRSB se va a recibir en el PLC 3 desde el PLC 1 cuatro datos de tipo Word. Desde el PLC 2 se va a recibir cuatro datos del tipo Word, y se va a enviar así mismo al PLC 1 cuatro datos del tipo Word. Ya, entonces para la configuración de la comunicación, lo que se hizo en el bloque main de cada uno de los PLCs, se agregó bloques de tsend, los que se encuentran en comunicación tsend-c. ¿Qué hace estos bloques? Que el bloque tsend permite crear una conexión TCP o ISO con un interlocutor y enviar datos, y de igual manera deshacer la conexión. Asimismo se utilizó los bloques TRCB. Estos bloques permiten recibir los datos de vía internet, y también trabajan con comunicación o conexión TCP. Lo primero que se realizó en la configuración del tsend es agregar unos valores booleanos en el RQ, en el cont. En este caso el connect principalmente no tiene datos, ya que eso se va a crear cuando configuremos el TRCB también en el otro main. Otro también que se utilizó fue direccional, o sea, los datos que hemos creado anteriormente, por ejemplo en este caso, datos de PLC1, PLC2 que ya fueron creados, se les cargó en el tsend.
se agregó el TRCB. Entonces abrimos el main del PLC2 y vemos el bloque TRCB. Entonces aquí podemos ver que este bloque está, los datos que tiene son los datos que va a recibir del PLC1 en el PLC2. Ya, entonces lo que se va a realizar es la configuración de cada uno de los bloques TCENT y TRCB. Bueno, para el bloque TCENT que está en el PLC1, como podemos ver aquí, en la primera parte nos dice, en la primera columna nos dice que tenemos el PLC local, que en este caso viene a ser nuestro PLC1. Y en la columna número 2 tenemos el interlocutor, que viene a ser nuestro PLC2. Están comunicados por una red Profinet cada uno de los PLCs, como se puede ver aquí. El PLC1 está con la dirección que configuramos inicialmente, en este caso 192.168.0.20, y el interlocutor igual, en una red Profinet con la dirección que configuramos en este PLC, para este caso 192.168.0.21. También se puede ver aquí que el tipo de conexión es TCP. Entonces, el truco para que funcione la comunicación es en esta parte donde dice datos de conexión. Se puede verificar que en este caso el PLC local tiene la función de send, o sea, la función de envío, que va a hacer que envíe los datos desde el PLC1. Vamos a enviar datos al PLC2. ¿Por qué tenemos aquí dos send? Bueno, el primer send envía los datos al PLC1. El segundo send, que está creado como PLC1 send db1, ese va a enviar los datos al PLC3. Y el PLC1 receive, ese recibe los datos del PLC3. Ya, ahora en el interlocutor lo que se tiene es el PLC2, que va a recibir los datos del PLC1. Y también, bueno, en este caso también se creó otra función en el PLC2, que es la función que va a enviar los datos al PLC3. Bueno, como estamos viendo en este caso el PLC1, se puede ver que el PLC1 es el local y el PLC2 es el interlocutor. Ahora vamos a ver en el main 2, que en este caso es el PLC2, como va a ser lo opuesto. Aquí se puede ver que en este caso, como estamos ya en el PLC2 es nuestro PLC local y el interlocutor va a ser el PLC1. Como dije anteriormente, en este caso el PLC2 está recibiendo, entonces tiene en datos de conexión, tiene la función para recibir los datos del PLC1, que en este caso el PLC1 es el CENDB y el PLC1 CENDB1 son los que van a enviar datos al PLC3. Ya, entonces como esta configuración se realizó en los tres PLCs, vamos a ver ahora en el PLC3. Abrimos el main del PLC3. En este caso, este era para enviar datos al PLC2, que es este send de aquí. El segundo send es el del PLC3. Entonces aquí podemos ver igual, el PLC1 es el PLC local y el interlocutor viene a ser nuestro PLC3. De igual manera están conectados por Profinet y cada PLC tiene su dirección con un tipo de conexión TCP. El ID en este caso es 2.1, ya que esos son los números que nos crearon los DBs al momento de realizar la comunicación. Como dije anteriormente, el PLC1 send db1 es el que envía los datos al PLC3 y aquí podemos verificar. El PLC3 receive db recibe los datos del PLC1. Como también estamos enviando datos desde el PLC2 al PLC3, este tiene la función PLC3 receive db1. Y de igual manera vamos a enviar datos desde el PLC3 al PLC1, que va a tener la función PLC3 send db. Entonces aquí podemos ver que está conectado el PLC1 como local y el PLC3 como interlocutor. Ahora si verificamos en el PLC3, que es el primer DB que creamos, entonces lo podemos ver. En el PLC3 como local, el interlocutor es del PLC1. En el caso anterior teníamos la ID connection en el PLC3.1 y en el PLC1.2. Entonces se puede ver que
son los mismos números y también se puede ver que los datos de conexión son iguales. Esto debemos hacerle para que la comunicación por Finet funcione correctamente. Como se vio en el diagrama, el PLC3 tiene dos bloques de TRCB y un bloque de TSEND. El PLC1 tiene dos bloques de TSEND y un bloque de TRCB. Ahora el PLC2 tiene solo un bloque de cada uno, un bloque de TRCB y un bloque de TSEND. Ya entonces realizada la configuración de comunicación Profinet, ahora lo que nos queda es configurar el proceso industrial, que en este caso viene a estar relacionado con el PLC1. Para ello vamos a utilizar un PID para hacer el control de nivel. Entonces para el control PID lo que tenemos es un bloque para la señal del sensor que me coge el valor de entrada de la señal del sensor, lo normaliza y lo escala para obtener un nivel en milímetros y un nivel en porcentaje. También tenemos un bloque para el setpoint que de igual manera coge los valores del setpoint y le da asimismo un valor en milímetros y un valor en porcentaje. El bloque de salida del PID coge el valor de la salida del PID, lo hace absoluto, lo normaliza, lo escala y realiza una comparación en donde si el valor de la salida del PID es positivo, se va a activar la válvula de llenado, y si el valor de salida del PID es negativo, se va a activar la válvula de vaciado. Para el bloque del PID, lo que se tiene es lo siguiente: se coge el valor del setpoint y el valor de nivel y se lo compara, entonces me da un valor de salida de PID que bueno, ya fue configurado anteriormente. La parte final es bueno configurar esos bloques ya creados anteriormente en el main. Y también se movió los datos del PLC1 a los datos de TSEN del PLC1 para que de esa manera en la comunicación Profinet envíe los datos del PLC1 al PLC2 y estos van a ser mostrados en el SCADA que realizamos con la ayuda del PC System. A continuación se explicará los métodos que se buscó para intentar establecer la comunicación Profibus. Para este protocolo se buscó alguna forma de simularlo con los programas que tenemos disponibles en nuestro grupo, en este caso el TIA Portal V14 y también el PLC Sim Advanced versión 2. Este simulador, el PLC Sim Advance, solo permite la utilización del el S7500, se buscó alguna manera de simular el proceso que se requería, sin tener un resultado satisfactorio, pero que posiblemente se pueda utilizar en una red que sea física. Entonces se procedió primero a establecer la red en, en TIA Portal. Entonces se hizo las pruebas solo utilizando un maestro y un esclavo. Entonces se agregó el PLC el 1500 del que siempre se ha utilizado en este caso de nuestros trabajos, y además también se agregó un módulo de comunicación Profibus que como es el módulo CM1542. Eh, como investigación nosotros encontramos en el manual para el establecimiento de esta comunicación lo siguiente. Entonces, para establecer esta comunicación, nos dice que para el uso de este protocolo se utiliza un acceso de bus FDL, el cual se traduce a Field Bus Data Link, en donde esto es lo que nos permite a nosotros establecer la comunicación entre maestro y esclavo, utilizando el protocolo Profibus. Entonces se buscó
la forma de establecer esta, esta, este tipo de comunicación mediante FDL. Entonces, aquí nos dice que hay que crear unos diferentes bloques de datos, como por ejemplo este en el cual se ingresa los comandos tcon y tsenc, que son los que con los cuales funciona este tipo de comunicación con conexión FDL. Y se siguen los pasos que, que nos, que nos enseña el manual. Entonces aquí se crea la conexión, la FDL, se agregan los primeros, se agregan los módulos, obviamente. Después en el en el bloque main se le ingresa el comando tsend en el editor de programas. Luego del tsend se procede a configurar la red que nosotros tenemos aquí. Entonces el local sería en este caso nuestro maestro y el otro el, el esclavo, que sería nuestro interlocutor. Entonces se ingresó aquí los datos como nos enseña aquí la, el, el manual. También el manual enseña cómo crear la conexión FDL para el programa de usuario. Todos estos pasos se los realizó y se los mostrará a continuación. Entonces en el maestro, en el main, nosotros tenemos que se ingresa primero el comando tcon, que es para la conexión, el tipo de conexión FDL. Así también se requería ingresar otro bloque de datos para este tipo de conexión, cual se lo configuró de la siguiente manera. Entonces se ingresó este, este tipo de conexión. Entonces con el tipo de dato tcon FDL, el cual nos arrojaba los siguientes datos y con el cual aparentemente debería funcionar nuestra conexión Profibus. Y en los datos también se ingresó a ver si pasaban los datos, pero no se tuvo una respuesta. Y entonces en el main y para la configuración del bloque tsend tenemos aquí la configuración que se trató de realizar mediante el tipo de conexión FDL. Entonces tenemos aquí todos los datos que como nos enseña el manual, pero sin una conexión óptima. Tal vez hubo algún tipo de error en el ingreso de los datos. Eh, en un inicio se ingresaron todo correctamente, pero posteriormente se dañó la conexión y ya no se pudo realizar. Entonces, pero aquí como se puede ver el programa que surgió es en el tipo de en los datos de conexión. Entonces aquí nos dice que queremos un nuevo un nuevo tipo de datos de conexión, el cual se llamará FDL y que está configurado de esa misma forma. Entonces es una conexión FDL. Entonces también se trató de modificar los IDs del partner, del local y el partner, que serían el maestro y esclavo en este caso. Pero al momento de ingresar esto, se borra aquí en la otra parte del partner y se pierde la comunicación, ¿sí? Entonces se le ingresa de nuevo y o sea hay un problema y hay un bug. Eso sería. Y entonces esa es la parte en la que falla nuestro programa. Al momento de compilar nos dice que es el error justo en la parte que nosotros
Entonces el error básicamente es aquí. Pero dado la experiencia y como se nos requirió como petición que investiguemos y que también nos cruzamos la información entre compañeros, se pudo, se pudo saber que el resto de compañeros tuvieron una conexión del protocolo, pero al momento de enviar los datos no se logró con satisfacción. Entonces, eh, yendo a la información que también obtuvimos de nuestros compañeros, eh, en el momento de ingresar al manual de PLC-SIM, nos dice que el protocolo Profibus, en este caso, si el STUB 7 contiene elementos de Profibus S7 PLC-SIM, nos dice que no lo simulará. Por tanto, nuestra conclusión de esta parte del trabajo en cuanto al establecimiento del protocolo Profibus es que no se puede simular. Entonces, como se puede ver aquí, es el manual que nosotros tenemos de Simatic de PLC SIM B14, el PLC SIM que nosotros estamos usando. Muchas gracias. Entonces la configuración que hemos realizado nos permite hacer la siguiente movimiento de los datos, en donde la fila 1, como podemos observar, están los 3 PLCs. En las columnas está detallado lo que hace cada uno. En el PCL1 tenemos 2 bloques de TCENT y uno de TCRB. En el PLC2 tenemos un bloque de TCRB y uno de TCENT. Y en el PLC3 tenemos 2 de TCRB y uno de TCENT. Entonces el PLC1 va a enviar datos al PLC2, el 2 va a enviar al 3, y también se ha configurado que el 1 envíe datos al 3 y el 3 también envíe datos al PLC1. Entonces, una vez hecho esto, vamos a ir al programa de TIA Portal, donde hemos cargado aquí ya cada una de las configuraciones de los PLCs. Lo que se procede es a poner en línea los 3 PLCs. Ya, con los 3 PLCs en línea, vamos a proceder a probar la configuración del send y del receive que tiene cada uno. Por ello hemos colocado de la siguiente manera. La primera columna son los datos del PLC1, la segunda del PLC2 y la tercera columna del PLC3. Ponemos para poder visualizar que los datos estén enviándose y recibiéndose de igual manera, con esta parte que nos permite ver en línea cada uno de los PLCs. Entonces lo que se va a hacer es forzar las entradas de cada uno de los valores. Por ejemplo, aquí en TRCB del PLC1 no recibe ningún valor, así le forcemos, porque debemos hacerlo directamente desde la función. En este caso dice que se le va a recibir los datos del PLC1 del PLC3. Entonces en el send del PLC3 vamos a colocar este dato y podemos ver que ya comienza a variar, y ahí ahorita ya se están variando los datos. Entonces los datos ya fueron enviados del PLC3 al PLC1. Y bueno, para enviar los datos del PLC1 al PLC2 vamos a usar el factor IO, pero vamos a usarlo eso después. Ahorita podemos ver cómo se envían los datos desde el PLC1 al PLC3, y los datos ya podemos ver que fueron recibidos, y finalmente vamos a ver los datos desde el PLC2 al PLC3.
Como podemos ver, ya los datos están variando y se puede visualizar claramente que sí está realizándose la comunicación. Y ahí están los datos ya del PLC2 al PLC3. Listo, como ya hemos probado que está bien la comunicación, ahora lo único que nos queda hacer es probar el send del PLC1 al PLC2 y vamos a ver cómo recibe el PLC2 del PLC1. Y para esto vamos a usar el programa Factory.io y también hemos configurado un HMI, un SCADA, donde podemos ver que sí se van variando los datos. Podemos ver también las curvas que nos genera el proceso y podemos imprimir un reporte. Ya, todo ahorita ya se está abriendo nuestro programa en el Factory.io y vamos a, ya teniendo abierto el Factory, ya tenemos creada nuestra escena. Vamos a abrirla. En este caso es para el PID que ya fue configurado. Entonces lo que primero debemos hacer es en la parte de drivers, como se dijo anteriormente, se configuró con la dirección del PLC1. Entonces vamos a conectarlo. Listo, ya está lista la conexión. Listo, el siguiente paso entonces vamos a ponerle ya a correr el programa. Vamos a encender el proceso, aumentamos el set point y prácticamente lo que se hace es que se puede enviar los mismos datos del factor y lo podemos ver también en el HMI. Podemos iniciar también desde nuestro HMI hecho en WinCC. Podemos iniciarlo desde aquí para que inicien el factory. Entonces ahí se puede visualizar que ya está corriendo, está funcionando tanto el HMI como el factory. Entonces, como podemos observar que nuestro HMI está a la par que nuestro factory. Entonces podemos ver cómo los datos del factory se están enviando al PLC al HMI. Ahora nos queda probar la parte de los DBs en el TIA Portal. Listo. Entonces podemos verificar que sí existe la comunicación entre el PLC1 y el PLC2, ya que en estos bloques podemos ver cómo está recibiendo datos desde el factory y los está enviando al PLC2.